Imagina una cascada del color de la sangre fresca derramándose desde el frente de un glaciar blanco y cayendo sobre un lago congelado. Esto es real. Y ocurre en uno de los paisajes más hostiles de la Tierra. El glaciar Taylor se encuentra en los valles secos de McMurdo, en la Antártida, una región tan fría y árida que los científicos suelen compararla con la superficie de Marte. La temperatura media anual ronda los menos 17 grados Celsius, mientras que la mínima registrada ha descendido hasta casi menos 48. En estas condiciones, incluso agua hirviendo arrojada al aire se congelaría antes de tocar el suelo. Lo que brota del hielo parece menos un fenómeno natural y más una herida, como si algo enterrado en lo profundo del glaciar estuviera siendo liberado. La primera persona en documentarlo fue un geólogo llamado Griffith Taylor, quien llegó al glaciar en 1911 y reaccionó exactamente como lo haría un científico prudente. Buscó la explicación más simple que encajara con lo que veía. Tenía perfecto sentido. También estaba equivocada, y permaneció así durante casi un siglo. Soy James Carter, y estás viendo Planeta Real. En este video vamos a seguir el rastro de esta agua roja hacia atrás, a través del hielo, la química y el tiempo, para entender qué es realmente y qué ha preservado silenciosamente bajo la Antártida. En su momento, la explicación de las algas parecía totalmente razonable. Las algas de nieve, como Chlamydomonas nivalis, están bien documentadas en entornos polares y alpinos, tiñendo los campos de hielo con tonos intensos de rosa y rojo. Exploradores e investigadores que atravesaban los valles secos de McMurdo observaron la mancha carmesí en el glaciar Taylor, aceptaron la explicación biológica y siguieron adelante. Excepto que no era así. A finales de los años 90 y principios de los 2000, un equipo dirigido por el geoquímico doble, Uberry Lyons, analizó el agua que fluye directamente de Blood Falls mediante pruebas geoquímicas completas. Los resultados fueron inequívocos. El flujo contenía concentraciones extraordinariamente altas de hierro, muy por encima de lo que cualquier colonia de algas podría producir. Y no había clorofila. El rojo no era biología, era química. El diagnóstico había sido erróneo desde el principio, como identificar una enfermedad solo por el color de la piel, porque el enrojecimiento nunca fue la causa, sino el síntoma. Cuando el agua rica en hierro emerge del glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro disuelto reacciona con el oxígeno. Se oxida. Se convierte en óxido en tiempo real y tiñe el agua de un rojo profundo y visceral. La química era elegante, incluso hermosa, pero planteó una pregunta mucho más difícil. ¿De dónde provenía toda esa agua rica en hierro? ¿Y cómo podía existir agua líquida bajo cientos de metros de hielo congelado? Para responderlo, los científicos necesitaban encontrar una forma de ver a través de cientos de metros de glaciar sólido. 3. Ver a través del hielo. Los científicos encontraron una manera de hacerlo, enviando señales al interior del hielo y escuchando los ecos que regresaban. El radar de penetración terrestre envía señales hacia el hielo y mide lo que rebota de regreso. Debido a que la salmuera salada refleja estas señales con mucha más intensidad que el hielo sólido, aparece con claridad en el radar, iluminándose mientras el glaciar circundante permanece oscuro. En 2004, el glaciólogo Alan Hubbard y su equipo arrastraron equipos de radar a través de la superficie del glaciar Taylor, escaneando por primera vez el hielo bajo sus pies. Lo que encontraron fue hielo de casi 470 metros de espesor. Había algo allí abajo, pero aún era imposible ver exactamente qué era. Más de una década después, Jessica Badgley y su equipo regresaron al glaciar Taylor
con radares mucho más precisos, capaces de revelar detalles que los estudios anteriores no podían detectar. Movieron el equipo metódicamente sobre el hielo, escuchando cambios sutiles en las señales de retorno, como un murciélago que percibe su entorno a través del eco. Con cada pasada, pulso tras pulso, las formas borrosas bajo el glaciar comenzaron a definirse, y una estructura oculta emergió lentamente del hielo. Lo que el radar reveló no fue una pequeña bolsa de agua atrapada, sino una extensa red de canales de salmuera escondidos bajo el glaciar. El sistema se extendía por cientos de metros y se encontraba varios kilómetros tierra adentro, formando un reservorio subterráneo casi tan ancho como 10 campos de fútbol colocados en fila. El descubrimiento respondió una pregunta, pero planteó otra mucho más difícil. En un lugar donde las temperaturas pueden caer hasta casi 50 grados bajo cero, ¿cómo puede sobrevivir cualquier líquido? 4. 3 fuerzas que mantienen el agua con vida. 3 fuerzas mantienen esta agua en estado líquido, sosteniendo un reservorio oculto bajo un hielo que debería estar completamente congelado. La primera y la más poderosa es la sal. La salmuera bajo el glaciar Taylor contiene aproximadamente 80 partes por mil de sal, comparadas con las cerca de 35 partes por mil del agua marina normal. Durante millones de años, el avance del hielo expulsó lentamente el agua líquida, dejando atrás las sales disueltas y concentrándolas cada vez más. Esta salinidad extrema reduce el punto de congelación, permitiendo que el agua permanezca líquida incluso a temperaturas muy por debajo de cero. Cuando los investigadores midieron directamente la salmuera, la encontraron fluyendo a menos 7 grados Celsius, una temperatura que congelaría cualquier agua dulce. Pero no esta. La segunda fuerza es la presión. Bajo el glaciar, la salmuera soporta aproximadamente 2,6 megapascales de presión, equivalente al peso de unos 26 automóviles presionando sobre un solo metro cuadrado. Esta presión reduce ligeramente el punto de congelación. No es suficiente por sí sola, pero resulta decisiva en un sistema ya llevado al límite por la sal. La tercera fuerza es la más contraintuitiva. Es el calor generado por la propia congelación. A medida que los bordes externos de la salmuera se congelan lentamente, ese proceso libera calor hacia el interior, calentando el líquido restante lo suficiente para impedir que se solidifique. Imagina agua a menos 10 grados Celsius. Cuando comienza a congelarse, el calor liberado la acerca a menos 9.5. Sigue siendo un frío extremo, pero ya no avanza hacia el hielo sólido. La glacióloga Erin Pettit resumió la importancia de este mecanismo de forma sencilla. El calor liberado durante la congelación es suficiente para mantener líquida la salmuera circundante. Gracias a ello, el glaciar Taylor es ahora el glaciar más frío conocido en la Tierra con agua fluyendo de manera persistente. Antes de alcanzar la superficie, la salmuera es clara e incolora, sellada del aire y de la luz durante millones de años. Cuando esa agua ancestral finalmente entra en contacto con el aire abierto, tiñe el hielo de rojo, como si el glaciar hubiera sido marcado por óxido fresco. Blood Falls no fluye de manera continua. Aparece en estallidos irregulares. A veces pinta el hielo de un rojo intenso. Otras, se desvanece en pálidas huellas minerales que se derriten y vuelven a formarse conforme cambian las estaciones antárticas. Y por impactante que sea ese color, no es lo más extraordinario que esta salmuera transporta desde el interior del glaciar. Duele el interior. En 2003, los investigadores descubrieron algo mucho más inesperado: organismos vivos. Lo que encontraron fueron organismos vivos que metabolizan activamente, se reproducen y sobreviven en condiciones que deberían hacer imposible la vida. Entre 2003 y 2004, la microbióloga Jill Mikucki publicó evidencias que transformaron la comprensión científica de Blood Falls. Utilizando una sonda térmica llamada Ice Mole, su equipo extrajo salmuera directamente desde debajo del glaciar. La secuenciación de ADN dejó claro que la salmuera estaba repleta de vida microbiana,
Los organismos identificados pertenecen a grupos poco conocidos de bacterias, incluidos microbios reductores de sulfato como Desulfos porosinus. Estos organismos son anaerobios estrictos. El oxígeno es letal para ellos. Sobreviven en oscuridad total sin un solo fotón de luz solar, a temperaturas cercanas a menos 7 grados Celsius, en agua saturada de sal y hierro disuelto. No se trata de una sola condición extrema, sino de todas al mismo tiempo. Estas bacterias sobreviven extrayendo energía del sulfato, atrapado en los minerales circundantes, un proceso que produce apenas una fracción de la energía disponible para la vida basada en oxígeno. Aproximadamente el 5% del rendimiento normal. Imagina sobrevivir con solo el 5% de tu energía habitual, no durante días ni semanas, sino de forma continua, durante millones de años. Mikuki describió la salmuera de Blood Falls como una ventana hacia los ecosistemas antiguos de la Tierra y posibles ecosistemas extraterrestres. No era una metáfora poética, sino una hipótesis científica seria. Pero antes de mirar hacia el espacio, Blood Falls tenía un último secreto que revelar. Esta salmuera no es solo un hábitat, es una máquina del tiempo. 7. Una tierra antigua preservada. Hace 5 millones de años, esta agua vio la luz del día por última vez. Durante el Mioceno tardío, el glaciar Taylor avanzó hacia la costa y selló un estrecho fiordo, atrapando agua marina bajo cientos de metros de hielo. Las firmas químicas conservadas en la salmuera muestran que este reservorio ha permanecido aislado desde entonces, durante aproximadamente 5 millones de años. Esa cifra por sí sola es asombrosa, pero lo extraordinario es lo que ese aislamiento preservó. Hace 2.400 millones de años, la Tierra era un mundo muy diferente. La atmósfera contenía casi nada de oxígeno, y la vida existía en formas que hoy apenas reconoceríamos. Luego ocurrió el gran evento de oxidación, cuando el oxígeno comenzó a transformar el planeta, obligando a casi todos los ecosistemas a adaptarse o desaparecer. Casi todos los ecosistemas cambiaron. La salmuera bajo el glaciar Taylor nunca recibió ese mensaje. Sellada en la oscuridad, sin oxígeno, preserva condiciones que reflejan la Tierra anterior a la transformación causada por el oxígeno. Los microbios que viven allí han evolucionado en aislamiento, sin las presiones que transformaron la vida en la superficie. No son fósiles, son organismos vivos, que aún funcionan con estrategias metabólicas más antiguas que el mundo que conocemos. Blood Falls es una carta enviada desde la infancia de la Tierra, escrita en hierro y sellada en hielo durante 5 millones de años. Y si la vida puede prosperar en una prisión congelada, sin sol y sin oxígeno bajo un glaciar antártico, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Podría sobrevivir en un lugar aún más extremo? Esa pregunta está guiando ahora a los científicos hacia una de las lunas de Júpiter. 8. Más allá de la Tierra. El paralelo con Europa. A 800 millones de kilómetros de la Antártida, bajo la corteza de hielo fracturada de Europa, una luna de Júpiter, yace un océano que resulta inquietantemente familiar. Los datos de la misión Galileo y observaciones posteriores revelaron algo crucial. El hielo de Europa contiene sales, lo que apunta a ponerla a un océano oscuro y salino sellado de la luz solar durante miles de millones de años. Los paralelos con Blood Falls son difíciles de ignorar. Europa no está sola. La luna de Saturno, Encélado, cuenta una historia similar. La nave Cassini detectó chorros de agua expulsados desde el polo sur de Encélado, evidencia de actividad hidrotermal en el fondo de un océano oculto bajo el hielo. En la Tierra, entornos como estos son considerados el lugar donde la vida pudo haber comenzado. En 2016, la NASA designó formalmente Blood Falls como un sitio análogo para estudiar la química del azufre y el hierro en mundos helados. Si la vida reductora de sulfato puede persistir bajo el glaciar Taylor sin luz solar, sin oxígeno
y con apenas el 5% de la energía que requiere la vida en la superficie, la pregunta sobre Europa cambia. Ya no es si ese océano podría albergar vida, es si reconoceríamos la vida si la encontráramos. El 14 de octubre de 2024, la NASA lanzó Europa Clipper. La nave no está diseñada para detectar vida directamente, sino para determinar si el océano oculto de Europa es habitable. Analizará material expulsado desde la superficie y utilizará radar para observar a través del hielo, aplicando el mismo principio que reveló la salmuera bajo el glaciar Taylor en otro mundo. Pero antes de buscar vida en otros planetas, existe una realidad más humilde y cercana. 9. Lo que aún no sabemos Blood Falls es la única descarga superficial conocida de salmuera subglacial en toda la Antártida. La evidencia sugiere que redes de salmuera se extienden mucho más allá del glaciar Taylor, atravesando el lecho rocoso de los valles secos de McMurdo. Lo que hemos encontrado no es el sistema completo, sino una única ventana hacia él. Puede haber cientos más que nunca hemos visto. La magnitud de nuestra ignorancia es aleccionadora. Hasta 2025, solo el 27,3% del fondo oceánico de la Tierra ha sido cartografiado con estándares modernos, y menos de 1/1000 del 1% del océano profundo ha sido observado directamente. Tenemos mejores mapas de Marte que de lo que yace bajo el hielo antártico. Esto no es solo una brecha académica. La salmuera subglacial importa por razones que van mucho más allá de la microbiología. El agua líquida atrapada bajo los glaciares puede actuar como una fina capa lubricante, reduciendo la fricción entre el hielo y el lecho rocoso, permitiendo que enormes masas de hielo se deslicen más fácilmente hacia el mar. Según los datos del satélite GRICE de la NASA, la Antártida ya pierde aproximadamente 135 gigatoneladas de hielo cada año. Si los sistemas de salmuera subglacial son extensos, podrían representar una pieza faltante en nuestra capacidad para predecir la pérdida futura de hielo antártico y el aumento del nivel del mar. Sin embargo, acceder a estos sistemas sigue siendo extraordinariamente difícil. El riesgo de contaminación es alto, y nuestras mejores herramientas solo pueden ofrecer vislumbres indirectos de lo que yace debajo. Queda mucho por comprender. Pero hay motivos para la esperanza. 10. Regreso a la superficie. En 2026, un estudio publicado en Antarctic Science informó que sensores GPS cerca del frente del glaciar detectaron un descenso superficial de 15 milímetros durante un evento de descarga de salmuera. El glaciar se desplazó, los instrumentos lo registraron, y el agua roja volvió a fluir. Hoy, Blood Falls se monitorea de forma continua, convirtiéndose en el ejemplo más claro de una descarga de salmuera jamás observada en la Antártida. Y puede ser solo el comienzo. La punta del iceberg en el sentido más literal, una señal visible de un mundo vasto y en gran parte oculto bajo el continente. Un glaciar que sangra hierro nos ha enseñado algo profundo sobre la naturaleza misma de la vida. La vida no necesita lo que durante mucho tiempo creímos esencial: luz solar, oxígeno o calor. Necesita química, tiempo y persistencia. Blood Falls no solo sangra hierro, sangra posibilidad. Durante más de un siglo, este glaciar permaneció a la vista de todos, su mancha roja visible para cualquiera que cruzara el valle, mientras la realidad detrás de ella permanecía sellada bajo el hielo y el tiempo, esperando las herramientas y las preguntas capaces de revelarla. El descubrimiento que representa no surgió de viajar más lejos, sino de aprender a observar con mayor atención lo que ya estaba aquí, oculto bajo un terreno familiar y disfrazado por nuestras propias suposiciones. El glaciar Taylor ha perdurado durante millones de años, sobreviviendo a cambios climáticos, costas en retirada y todas las civilizaciones que nuestra especie ha construido. Mientras los procesos que ocurren en su interior comenzaron mucho antes de la memoria humana y continuarán mucho después de que ésta desaparezca.
Dentro de esa lenta persistencia, existe una escala temporal casi imposible de comprender, donde las reacciones químicas avanzan grano a grano. La presión moldea la roca y el agua oculta continúa su silencioso movimiento a través de una oscuridad medida no en estaciones, sino en eras geológicas. Lo que percibimos como misterio suele ser algo antiguo que apenas ahora entra en la conciencia humana, no porque haya cambiado, sino porque nuestra comprensión finalmente lo hizo. Reconocer ese cambio exige una humildad más profunda. Grandes porciones de nuestro propio planeta permanecen invisibles, no porque sean inalcanzables, sino porque apenas recientemente hemos adquirido la paciencia y la perspectiva necesarias para percibirlas. Y a medida que cada descubrimiento redefine los límites de lo conocido, nos recuerda que la exploración no es un capítulo terminado de la historia humana, sino un proceso en curso que continúa bajo nuestros pies, bajo el hielo, y más allá de los límites de lo que alguna vez creímos posible. En algún lugar bajo el hielo, en este mundo o en otro, algo podría estar vivo ahora mismo, esperando en la oscuridad, sostenido por nada más que sal, roca y tiempo. Blood Falls es la razón por la que aprendimos a creerlo.